Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar de el lenguaje de la química. Esto de aquí, este tema nos va a poder ayudar a determinar cuánta materia va ahora sí que a reaccionar o incluso cómo es que se van a enlazar unos que otros átomos o moléculas, ¿vale? Así que vamos a ello. Ok, tengo aquí la misma molécula de agua, ¿vale? Vamos a ver qué son cada cosa, cada componente que estamos viendo en pantalla. Y vamos a iniciar primero con esto de aquí, ¿vale? Los símbolos o los elementos. Los elementos pues ya sabemos que son átomos con determinadas características, determinado número de protones, electrones y todo eso, ¿vale? Eso le da una característica y pues ya cuando vemos que un átomo tiene determinado número de partículas subatómicas, le damos su nombre, ¿vale? Por ejemplo aquí tenemos el hidrógeno, pero ¿cómo sabemos qué es el hidrógeno? Porque se trata de un átomo que tiene una carga positiva y una carga negativa, ¿vale? Como tiene estas dos características, sabemos que se le atribuye al elemento hidrógeno, ¿vale? Eso pues ya lo hemos visto en todos los videos, así que no hay mucho de qué hablar de eso. Vámonos con lo más importante, que es este numerito de aquí, ¿vale? Siempre que ustedes vean un elemento que tiene un numerito chiquito en la parte inferior derecha, ¿vale? Como es el caso del hidrógeno, se le atribuye a la cantidad de átomos de ese mismo elemento, ¿vale? Y además se le llama subíndice. Vamos a colocar su nombre de una vez. Ok. Esto básicamente nos dice cuántos átomos de hidrógeno hay. Es decir, que si yo quiero desarrollar esto un poquito más, me quedaría de esta manera. Como un hidrógeno, bueno, un poquito chueco, más otro hidrógeno, ¿vale? Si yo acá, por ejemplo, tuviera un 3, ¿no? En lugar de un 2, tendría otro hidrógeno que está enlazado, ¿vale? Son 3 hidrógenos entonces. Y eso me lo dice el mismo subíndice, ¿vale? Bueno, una vez que ya sabemos qué es un subíndice, ya nos podemos pasar a lo que es un coeficiente, ¿vale? Algunos le llaman también coeficiente estequiométrico o número de moléculas, que bueno, es lo mismo, ¿no? Siempre se le llama coeficiente para hacerlo más fácil. Bueno, ¿qué nos dice? El coeficiente normalmente siempre va a estar hasta la izquierda de una molécula. ¿Por qué? Porque nos dice la cantidad de moléculas que hay de esta misma molécula, ¿vale? Si no se entendió, pues vamos a volverlo a hacer como gráficamente, ¿no? Es decir, este 2 me está diciendo que tenemos dos veces la molécula de agua, ¿vale? Entonces, si yo lo desarrollo un poquito más, me quedaría como la molécula de agua, H2O, y como este es un 2, tendríamos otra molécula de agua, de esta manera. Si esto fuera un 3 en lugar de un 2, vamos a cambiarlo rápidamente, también tendríamos otra molécula de agua, H2O, ¿vale? Entonces, vemos que es muy sencillo de leer, ¿vale? Y se llama coeficiente. Ok, no se les vaya a olvidar, chicos. Ahora sí, vámonos con los otros dos numeritos que tenía el hidrógeno y el oxígeno. Ok, tenemos aquí un más uno, que ese más uno es solamente de mi hidrógeno. Y un menos 2, que este menos 2 es solamente de mi oxígeno. ¿Qué son? Son los dichosos números de oxidación o números de valencia. Ok, básicamente me dice cuántos electrones fue que aceptó o fue que cedió ese elemento para que se pudiera dar un enlace. Y es muy importante tener ahora sí que bien sabido, bien contado todo esto de los números de oxidación, ya que en una molécula y en una reacción siempre vamos a buscar una estabilidad con estos dos, ¿vale? Bueno, por ejemplo, acá mi hidrógeno nos dice que tiene un más uno. ¿Qué significa eso? Que tiene una carga positiva de más. Vamos a colocarlo de este lado. Acá un hidrógeno, de hecho son dos hidrógenos con más uno, ¿vale? ¿Eso qué significa? A ver, vamos a desarrollarlo conforme a lo que hemos visto, ¿no? H más H, ¿vale? Ojo, porque aquí este más uno no es la suma de estos dos, ¿vale? Ese más uno es solamente el número de oxidación que tiene el hidrógeno en general, ¿vale? Solamente el elemento hidrógeno, no los dos hidrógenos juntos. Es decir, que cada hidrógeno tendría más uno, ¿vale? De esta manera.
¿Qué significa eso? Bueno, que a ambos hidrógenos se les fue un electrón y como se les fue un electrón, se quedaron con una carga positiva de más. ¿Vale? Eso fue lo que sucedió. Ahora, ese electrón se fue porque se enlazó con otro elemento que necesitaba ese electrón. ¿Vale? Y es por eso que acá nuestro átomo o nuestro elemento de hidrógeno se quedó con una carga de +1. ¿Vale? Ahora, ojo, porque acá normalmente solamente nos van a decir la valencia real, o bueno, la valencia que tiene normalmente el elemento. Sin embargo, no nos dicen la suma de ambos átomos, de ambos elementos. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos, por ejemplo, de nomenclatura de Stock, ¿no? Ahí sí vamos a tener que sumar las valencias. Y es importante, ¿vale? Ya están las valencias preestablecidas ahí en la tabla periódica. Entonces, pues va a ser sencillo eso de ahí, ¿no? Vámonos con el oxígeno, que acá vemos que hay un -2. Oxígeno con un -2. Significa que el oxígeno tiene dos cargas negativas de más. ¿Por qué? Porque se le sumaron dos cargas negativas. Recordemos que el oxígeno tiene un número atómico, perdón, de 8. Significa que tenemos tanto 8 protones como 8 electrones, ¿vale? Pero eso, cuando lo vemos en configuración electrónica, vemos que el oxígeno no llena sus 8 electrones en su última órbita. Entonces normalmente va a querer aceptar otros 2 electrones para poder tener 8 electrones en su última órbita, ¿vale? Eso, si no lo están entendiendo muy bien, pueden pasarse a los videos de configuración electrónica, de estructura de Lewis. Ahí se explica muchísimo mejor todo, ¿vale? Pero bueno, entonces el oxígeno siempre o normalmente va a tener ese -2, al menos que sea un peróxido, ¿no? Ahí ya hablamos de otras cosas. Pero bueno, eso sería el número de oxidación, también pues el coeficiente y el subíndice. Entonces pues sería todo, ¿vale? Vámonos con un pequeño ejercicio más y listo. Ok, vamos a dibujar por ejemplo un cloro molecular, así se le llama, bueno, eso es un carbono, ¿verdad? Un cloro molecular. Y pues vamos a colocarle un coeficiente nada más porque sí, ¿no? Para hacerlo más divertido. Esto de aquí, bueno, pues ya podemos ahora sí que ver muy bien cómo se estructura. Se estructura por un subíndice y ese subíndice me indica que tenemos dos cloros que están enlazados, ¿vale? Ahora tenemos este 2 que me indica la cantidad de moléculas de esto mismo que tenemos, ¿vale? Es decir, que si lo desarrollamos un poquito más, tendríamos de este lado, acá, cloro más cloro, y esto en un paréntesis, porque lo vamos a sumar otra vez con un cloro más cloro, ¿vale? Y vemos lo sencillo que es. Es muy sencillo. Y en cuanto a su número de oxidación, puede variar dependiendo de con qué elemento o con qué molécula se esté fusionando. Pero el cloro tiene -1, 1, 3, me parece, 5 y 7. Significa que son la cantidad de electrones que está dispuesto a dar o está dispuesto a recibir para ser estable, para poder enlazarse, ¿vale? Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que les sirva mucho porque pues se vienen videos buenos en donde sí hay que tener en cuenta estos conocimientos, ¿vale? Entonces nos vemos, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.